Muy, pero muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este extraordinario y maravilloso estudio bíblico, 365 días íntimos con Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Recordemos que aquí no solamente venimos a leer la palabra, sino a escudriñarla, meditarla y permitir que seamos nosotros confrontados por medio de ella. Así que dispongamos nuestro corazón, porque sabemos que hoy el Señor tiene algo para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque hemos abierto nuestros ojos, Señor, para poder ver el resplandor de tu gloria. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy en este día hermoso y maravilloso saldremos más que victoriosos. Hoy te agradaremos, hoy te complaceremos, hoy te haremos sonreír, bendito Dios. Y de verdad estoy feliz, dichoso, Señor, por este nuevo día que tú has permitido en nuestras vidas. Así que, Padre, aquí estamos todos reunidos en un mismo sentir, Señor, que tenemos hambre y sed de ti. Queremos acercarnos un poco más a la verdad que eres tú, mi Señor Jesús. Esa palabra que nos edifica, esta palabra que día tras día, Señor, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye. Y sabemos que esa obra que tú empezaste, Señor, tú la irás perfeccionando en su tiempo. Así que, Padre, derrama tu gracia y tu poder sobre nosotros en el Espíritu Santo, danos entendimiento y comprensión de ella, Señor. Te lo pedimos, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Rosy, ¿cuáles son las citas de esta mañana? Buenos días, segunda de Samuel, del capítulo 20, del 14 al 22:20, Hechos 1, del 1 al 26, Salmo 121, de 1 al 8, Salmos, Salmo perdón, 121. sí, Ujú. del 1 al 8 y Proverbio 16:18. Eso, muy bien. Muchas gracias, Rosy. Entonces vamos a empezar por la gloria de Dios. Te verá, Raquelita, si quiere ahí participar antes de que te vayas. Ah, ahorita no más. Listo, Raquelita, está bien. Adelante, mi Rosy. Gracias. Ok, segunda de Samuel, palabra de Dios. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maacá y todo Garín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maacac y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva, y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se lo arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Oficiales de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista.
Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Palabra de Dios. Amén, amén. Gracias, mi Dios y Reinita. Capítulo 21. Dice, durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Eso sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente. No, se están saliendo los gatos. Un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, les respondió el rey. Sin embargo, por el juramento de David y Jonatán, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mesiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero prestar, mandó apresar a Armoní y a Mesiboset, los 2 hijos que Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el mejolatita. David se lo entregó a los gabaonitas y ellos lo colgaron en un monte, en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. Allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá, y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgados en la plaza de Bethsán el día en que derrotaron a Saúl en Giboa. Pero los habitantes de la ciudad se los habían robado allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de sus hijos Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Seda de Benjamín.
Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo. Espérame que me perdí. Ay, se salió la gata mía. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbibenou, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai y el Husatina, Husatita mató al gigante Sab. En una tercera batalla que también se libró en Go, el Hanán, hijo de Yaré, Aregín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gad. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Ese se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simán, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafa, el gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Amén. Amén. Muy bien. Eh, Mildred, por favor, capítulo 22. Selinita, ¿estás por ahí? Celina, Karen, Sí, Celina. maestro. ¿Sí puede leer? Capítulo Sí, 22. sí. Capítulo 22. Espérame, déjeme agarrar los lentes que Listo. está. Capítulo 20. La rebelión de Seba. Esa es, ¿no? Aconteció. No, es segunda de Samuel, capítulo 22. Yo estoy en 20, perdón. Habló alabanza a Dios por la liberación. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, a- invocaré a Jehová, quien es quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos.
se entremecieron todo porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había tiniebla debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas encon- por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los disparó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Sus saetas y Entonces, los dispersó. gracias. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Amén, hasta ahí. Me Gracias, maestro, por la libró oportunidad. porque se Se agradó agradó de mí. de mí. Amén. ¿Sí? Gracias, maestro, por la Amén. oportunidad. Gracias. Rosy, ¿quieres compartir algo? Bueno, aquí una mujer sabia quiso evitar una matanza y preguntó qué es lo que necesitaban para que ya no hubiera tanta muerte y le dijo que quería la cabeza de Bikri, Ujú, de hijo Victory. de Bikri, ajá, Ujú, em, hijo de Bikri, ¿no? Entonces, pues se la entregaron, ¿no? Y ya Joab, eh, obteniendo lo que él quiso, ese tipo de venganza, pues se regresó a Jerusalén y se evitó toda esa matanza. ujú. Ujú. Muy bien, gracias. Benita, ¿quiere compartir algo? Adelante, pues. Bueno, pues a mí me parece que en este capítulo em, esa, esa hambruna que sentía el pueblo era una consecuencia de un pacto que rompió Saúl. Y esto nos dice que todas las acciones que nosotros hagamos tienen su consecuencia, ya sea si obramos bien, tiene consecuencias positivas y si obramos mal, consecuencias negativas. Entonces, por eso quizás era el hambre que había en ese reinado de David. 3 años, dice, de calamidad, creo que eran, no recuerdo la cantidad, pero que por ese motivo fue que David mandó eso le pidieron a estas personas que mandara a matar a los descendientes que todavía quedaban de Saúl. Entonces, la pregunta mía es que si David había hecho un pacto con Jonatán de guardar a los suyos, a mí me queda la duda si realmente mató también a Mesiboset, porque aquí dice, David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor como que un pacto. Y el rey tuvo compasión de Mesiboset, que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero, dice después, mandó a apresar en Armoní y a Mesiboset. Y acá dice la versión dice, y perdonó el rey a Mefibosé. ¿Sí? Y mandó a apresar. De aquí yo pensé que, bueno, esa era mi duda. Ujú. No, no, lo perdonó. Bueno, gracias.
Y se limita a qué tiene que decir de ese cántico tan precioso. Ay, solamente que David empieza con el cántico y qué tan lindo ese cántico. Es como, am, me imagino, al final dice que él lo sacó de todo, de todos sus enemigos y de toda la situación en que él estaba. Es un cántico de alabanza, donde le dice Dios, fortaleza mía, mi Salvador. Em, lo exalta que Él es el creador y todo. Y en el último verso que leí es que me gusta, dice, y me sacó del lugar, me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí, se agradó del corazón. Qué lindo eso, Amén, lindo amén. cántico. Amén, paz. Amén. Muy bien. Aquí David ha atravesado temporadas bastante difíciles, muy difíciles. Vemos que desde el día de Betsabé, lo que ha acontecido con la vida de David y con su reinado solamente ha sido persecuciones, temas de guerras, ha habido traiciones directamente al rey David. También hay mucho dolor familiar como la vida de Absalón, de Amón. eh, Hay también mucho quebranto en relación a cómo el rey David, pues, también ha estado, como te digo, angustiado por todas las situaciones. Y bueno, pero también vemos todo esto debido a las consecuencias de decisiones pasadas. Y ahora vemos a un hombre mucho más humilde, mucho más consciente de cuánto necesitaba más a Dios, ¿sí? Porque las batallas de la vida tienen algo bien profundo, familia. Esas batallas endurecen el corazón o puede llevarnos a depender más sinceramente del Señor. ¿Tú qué piensas, mi amada Rosy? Todo lo que nos pasa en la vida es para qué, para endurecer nuestro corazón o simplemente para depender más de Él. No, pues esto es crecimiento, madurez, reflexión y entendimiento. Ujú, Eso es lo que sucede. Pues la vida es lo que es. Solamente nosotros tenemos que estar siempre apegados a los mandamientos, tener la fe en Dios y bueno, la vida transcurre. ujú. Muy bien. Todo lo que nos pasa en la vida es perfecta. Yo siempre he dicho, la vida es perfecta, Dios es perfecto. Él sabe cómo y de qué forma tratar con el corazón duro, con el corazón orgulloso, altivo, soberbio. Y lastimosamente, la única forma de tratar con ese corazón duro es a través del fuego, sufrimiento, dolor, angustias, quebranto, lastimosamente. Porque así el Señor nos llama la atención, así el Señor nos disciplina y así dependemos más sinceramente de Él. Entonces aquí David comienza a reconocer algo muy glorioso, familia. Sí siguió vivo, sí logró mantenerse y también pudo levantarse nuevamente. Y esto no fue por su propia fuerza, fue porque Dios nunca dejó de sostenerlo. Él siguió vivito, siguió manteniéndose firme, pero todo eso fue por la gracia de Dios, no por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Entonces, como tú dijiste, había una mujer sabia que llegó a Joab y lo que hizo ahí fue prácticamente prevenir una gran batalla, una muchas muertes también, ¿verdad? Y lo más impresionante de este punto es el
versículo, versículo 22, donde dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. ¿Qué podemos ver en Joab? Familia, ¿qué podemos ver en Joab? ¿Quién me lo dice? ¿Qué ha pasado con Joab delante del rey David? Mildred, Rocío, Karen, Selina. Una cualidad de Joab, ¿cuál es? La lealtad, ¿cierto? Un hombre leal, daba la vida por el mismo rey David. Eso es algo que es supremamente importante porque el éxito de las relaciones está en eso, en la lealtad. Bien. Luego viene el capítulo 20, el capítulo 21, porque aquí viene la venganza de los Gabonitas. Y dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabonitas. Entonces el rey llamó a los Gabonitas y les habló. Los Gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Aquí eh, vemos una división creciendo en la casa de Israel y Seba levanta nuevamente rebelión contra quién, contra el mismo David. Pero vemos algo muy serio y es que cuando el orgullo y la rebeldía gobiernan el corazón, ¿cómo resulta? ¿Cómo resulta terminando todo? Con más dolor y con más destrucción. Pero en medio de todo esto, familia, en medio de todo esto, viene la gran hambruna. Hay hambre sobre la tierra y David lo que hace es depender de Dios, porque consulta a Dios y no hace él lo que él quiere. Dice, no, ahora sí tengo que ir a consultar al Señor, porque ya entendí que por mis propias fuerzas, por mi propio entendimiento, nada puedo hacer. El pecado nunca afecta solamente un momento. Muchas veces deja consecuencias que aún alcanza a muchas generaciones, familia, y también a territorios completos. Pero cuando David busca al Señor, actúa correctamente. Dios vuelve a traer misericordia sobre la tierra. Y finalmente, el texto sigue mostrando el tema de las guerras y de los gigantes, recordando que la batalla espiritual muchas veces continúa aún después de grandes victorias. La vida es una lucha, familia. La vida espiritual es una lucha continua, nunca termina. Pero si hay algo glorioso aquí, es que cuando dependemos del Señor, todo eso se convierte en victoria. Sabemos que cuando el corazón se aleja de Dios, hay dos cosas que puede producir todo eso, y es división y dolor. Así que no permitamos, familia, que el orgullo, la rebeldía, el pecado permanezcan creciendo de nuestro corazón. Busquemos rápido la presencia de Dios y permitamos que Él traiga dirección. Amén. Son tres cosas aquí que nos enseña esto. Y por último, vemos aquí ese corazón que depende de Dios se encuentra
algo, encuentra refugio, porque después de todas las victorias que le ha dado el Señor al rey David, él en agradecimiento hace un cántico, un salmo. El salmo es un salmo muy idéntico. Este cántico es un cántico de alabanza de David que es muy idéntico con el Salmo 18. Si ustedes van y observan y analizan, el Salmo 18 es prácticamente el mismo. ¿Listo? Entonces, mírelo como él empieza. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me librase. Y ahí empieza el rey David a cantarle al Señor. Después de tantas batallas, después de tantos procesos que él pasó. Y todo esto no está, este es un cántico que no nace desde la teoría, familia. No lo escribió por escribirlo, de una simplemente inspiración, no. Esto nace de alguien que conoció el dolor, de alguien que tuvo miedo, que tuvo angustia, que tuvo quebranto. Pero lo más bonito es que David declara, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertad. Y qué diferente suena eso cuando viene alguien que verdaderamente pasó por procesos profundos. Porque una cosa es hablar a través de la teoría y el conocimiento y otra cosa es hablar a través de lo vivido. Ser testigos fieles de los procesos en los cuales el Señor transformó nuestro corazón. Bien, entonces, quizás hoy tú estés cansado atravesando batallas difíciles, pero recordemos algo. Dios no es solamente el Dios de David, no, es tu Dios también. Cuando tú crees en Él, cuando dependes de Él y sabes realmente quién es Él. Dios sigue siendo roca, refugio, ayuda para el corazón que lo busca sinceramente. Así que no intentemos sostenernos solamente con las fuerzas. Corramos nuevamente a la presencia del Señor, familia. Amén. Son tres cosas aquí que nos enseña esto. Primero, el pecado y el orgullo siguen produciendo dolor y división. Número dos, Dios responde al corazón que vuelve sinceramente a Él. Y número tres, el Señor sigue siendo refugio en medio de las batallas más, pero más difíciles. Amén. Y hoy vamos a empezar un nuevo libro. Hay escritos que dicen, es el quinto evangelio, primero porque pues tiene una consecuencia de hechos del Nuevo Testamento, porque lo escribió también Lucas, el médico, y hay cosas bien interesantes que concuerdan también con los libros sinópticos. Así que vamos a empezar entonces con este libro de Hechos. ¿Quién desea leer? Mildred. Bueno, entonces vamos a leerlo. Karencita, ¿estás por ahí? Sí, señor. Adelante, mi Karencita. Hechos capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino
esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, dando a entender con qué muerte había No, de... la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Ay, qué pena, sí. Oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino, el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber, a vosotros saber los tiempos o las razones O que el las Padre sazones. las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ujú. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, este mismo Jesús que, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto haber visto ir al cielo. Ujú. Amén. Elección Hasta ahí de... nomás. Amén. Bueno, Gracias, Señor. Amén. gracias, mi niña Karen. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo, no, cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le precedieron a Jesús, prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Hecho hasta el 26. Y tomé otro su oficio.
Es necesario pues que de estos hombres que ha estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, y para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Muy bien. ¿Tienes algo que compartir de esto, Karencita? Karen. Bueno, muy bien. Señor. Pues, yo, yo veo que Jesús iba a ir para sentarse al lado del Padre, pero ellos siempre tenían que llevar en mente que Jesús siempre estaba con ellos. Así no estuviera con ellos físicamente, pero iba a estar con ellos siempre. Por eso mandó al Espíritu Santo para que los cuidara, Sí. para que estuviera con ellos, para que no se sintieran solos. Ujú. Entonces, yo veo que nosotros siempre tenemos que ver que aunque Jesús no lo veamos y a Dios siempre va a estar con nosotros, porque nosotros a veces tenemos esa duda que ¿será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me responde? Pero como dice en una canción, que Él está orando, siempre Él está orando. Aunque no veamos las cosas, Él siempre estará orando en nosotros. Amén, amén. Muy bien, Amén. gracias, mi Karencita. Bueno, hoy comenzamos este precioso libro de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver, familia, cómo el Espíritu Santo comienza a moverse, a transformar, a levantar hombres común y corriente para extender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay que entender algo, familia, y es que la hora no terminó con la resurrección de nuestro Señor Jesús, apenas estaba comenzando, porque Él estaba con ellos. Después de la resurrección pasaron 40 días hasta que Él ascendió. Y en ese transcurso de 40 días solamente hubo propósitos, uno de o sea, hubo varios propósitos y fue suministrar evidencias convincentes de su resurrección. Por eso pasó 40 días. Y entonces aquí vamos a ver discípulos todavía débiles, confundidos, esperando alguna dirección, pero también veremos la promesa gloriosa del Espíritu Santo y el llamado a vivir para el propósito de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo llena un corazón, hey, la vida comienza a caminar con propósito. Hay una dirección eterna, porque el Espíritu Santo es nuestra guía. Es el que nos da dirección, es el que nos ilumina, nos da entendimiento, comprensión, que nos da plenitud y gozo. Jesús ya resucitó, ya ha estado apareciéndose a sus discípulos durante ¿cuántos días? ¿Qué fue que les dije? De 40 días. Pero antes de ascender al cielo,
les deja algo muy importante, les dice algo bien importante. No intenten caminar solos, porque ellos todavía no estaban preparados para sostener la obra solamente con fuerzas humanas. Lo mismo que pasó con David. David, después de todas las guerras, después de todas sus batallas, después de todo ese proceso, ya empezó a depender de Dios. Y aquí lo mismo le está diciendo el Señor, no dependan de sus fuerzas, dependan de mí. Porque ellos, familia, en su propia capacidad natural, necesitaban algo, dirección, poder espiritual, necesitaban intimidad con Dios, pero sobre todo la promesa que les había hecho nuestro Señor Jesús, la guía del Espíritu Santo. Y hoy, sinceramente, sigue esto igual para cada uno de nosotros, porque muchas veces queremos cumplir propósitos sin oración, queremos servir sin depender de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que queremos caminar sin dirección espiritual. Y todo eso es a través de las propias fuerzas humanas. Pero este libro nos comienza mostrando algo importante, y es que la verdadera vida espiritual, escuchen muy bien, solamente puede sostenerse cerca del Espíritu Santo. No es tu conocimiento, no es tu experiencia. Para ello, Nicodemo estuviera ahí, siendo un gran maestro, un gran teólogo en las Escrituras, teniendo tanta preparación, pero no. Todo esto se trata, es que nosotros estemos sostenidos por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 4 les dijo nuestro Señor Jesús, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sí, no se vayan. Aquí Jesús reúne nuevamente a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y algo ocurre. Les dice, esperen. Y lo más tremendo es que a veces el mismo ser humano quiere correr, quiere resolver, quiere avanzar rápidamente. Pero Jesús sabía que ellos necesitaban primero de algo. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Porque mire cuál era la pasión de ellos. La pasión de ellos ya era ir y llevar las buenas nuevas, ir y obedecer al mandato que les había mandado nuestro Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos. Vayan y lleven las buenas nuevas de salvación. Luego les da una promesa gloriosa en el versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo, familia, nosotros somos testigos reales de la transformación. Somos testigos reales de ese proceso que tuvimos con nuestro Señor. Aquí Jesús entendía que los discípulos no podrían cumplir el propósito de Dios solamente desde las emociones, desde el conocimiento, desde sus propias fuerzas humanas, no. Necesitaban la presencia viva del Espíritu Santo obrando dentro de ellos. ¿Qué pasa luego de aquí? Pues luego el Señor fue alzado, ¿sí? Dice en el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos. Y eso es un momento solemne, un momento glorioso. ¿Y saben una cosa, familia? Que después de este momento solemne, después de ellos ver lo que están viendo con sus propios ojos, les dice el versículo 10, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y está hablando de nuestra esperanza gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Jesús volverá otra vez. Así que familia, no intentemos caminar solos, ni depender solamente de nuestras fuerzas. Busquemos diariamente de la presencia de Dios, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos puede dar dirección, solamente Él. Y él, y cuando Él dice, van a recibir poder de lo alto, ese poder es para poder nosotros vivir conforme a la voluntad y al propósito del Señor. El Espíritu Santo es lo que tenemos que anhelar día tras día, día tras día, porque el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo. Pero ¿saben una cosa? Mire la segunda parte, y es que desde el versículo 14, cuando ellos iban a elegir al sucesor de Judas, todos ellos estaban perseverantes, unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresan a Jerusalén. Y algo muy hermoso ocurre aquí. Permanecen juntos en oración. Después de recibir, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Ellos todavía no habían, no podían entenderlo todo completamente, pero todavía estaban ellos permaneciendo buscando a Dios unidos. Y esto es importante, ¿saben por qué, familia? Porque muchas veces el Señor primero prepara el corazón en secreto antes de manifestarse públicamente. Aquí los discípulos ya no están actuando impulsivamente como antes. Ahora comienzan a buscar dirección delante de Dios. Y finalmente oran diciendo, tú Señor, que conoces qué, los corazones. En el versículo 24 dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Mire, ya empezaron a depender de Dios en el Espíritu Santo. Qué bonito esto. ¿Saben por qué? Porque mire, ellos le están diciendo, Señor, ya no queremos depender de las apariencias, ya queremos que seas tú quien elijas. Dios sigue mirando profundamente el corazón. Dios no mira las apariencias, familia, porque no podemos nosotros, mírame, Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre ve apariencias, mientras que Dios ve lo que el hombre no alcanza a ver, y es el corazón. Así que no menospreciemos las temporadas de espera, no menospreciemos esos momentos solemnes en la oración. Preparémonos espiritualmente, familia, porque muchas veces Dios está formando el corazón antes de abrir la siguiente etapa del propósito. Se los prometo y lo estoy viviendo en esos momentos. Y eso es bien hermoso, Jorge, y es bien puntual, y yo creo que debemos de que si hoy no nos acordamos de otra enseñanza, llevar esta, cuando las cuatro enseñanzas poderosas que tiene
este capítulo, el no corras y la presencia del Espíritu Santo, cuando el Señor dice, Él no les dijo vayan ya, Él le dijo esperen. Y a Esperen. veces a nosotros tenemos temporadas que nos cuesta esperar porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo, cuando en realidad el Señor lo que hace es equipándote. Muchas veces fracasamos no porque no tengamos el llamado, sino porque salimos sin dirección. Y yo creo que el Espíritu Santo, si lo queremos llamar como en la actualidad, es nuestro GPS, es el que nos llena de carácter, es el que nos llena de espiritualidad. Y cuando nosotros esperamos, nos damos cuenta que la segunda enseñanza que tiene este capítulo es: tú necesitas poder y no solo emoción. Y es bien lindo cuando él te dice, vas a recibir poder para ser testigo. O Ujú, sea, el Espíritu Santo te va a sostener toda la vida. La emoción de hacer te puede sostener un día, pero el Espíritu Santo te llena toda la vida. Y lo otro, lo que tú siempre nos estás diciendo, la unidad y la oración, que esa es la tercera enseñanza de este capítulo. Cuando ellos estaban juntos orando, prepararon el ambiente para todo lo que venía después. ujú, Así que cuando uno como comunidad nos mantenemos unidos, Dios lo que hace es que está preparando el terreno para cosas mayores. Y ujú, eso es bien importante. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que siempre nos ha traído este grupo: la oración, la oración, la oración, porque eso nos mantiene preparados para lo nuevo. Y la cuarta enseñanza que trae este capítulo es: la traición de Judas no detiene el plan de Dios. ujú, Judas falló, traicionó, dejó hasta un vacío, pero fue sustituido por Matías. Dios levantó a Matías. Y esto nos enseña que una pérdida no cancela nuestra misión, que una traición no destruye el propósito y un vacío no significa el final. A veces en nuestro caminar vamos a sentir un vacío, pero ahí es cuando Dios lo llena con más poder y con más gracia. ujú. Amén. Amén. Gracias, Mildred, por compartir. Gracias. Dios le bendiga. Cuando Dios trabaja en secreto, a su tiempo el Señor dará la recompensa en público. Y aprendió a eso, familia, a esperar el tiempo de Dios, a esperar que sea Dios quien me diga sí, quien me diga no, porque ya he cometido muchos errores solamente por depender de mis fuerzas, por querer salir como ellos, salir corriendo de una vez a trabajar en la obra esto, pero no es así. El Señor sabe cómo, cuándo y a qué horas. En mí hay un gran anhelo, el ministerio ya físico. Ese es mi gran anhelo. Tengo la pasión, tengo la preparación, tengo muchas cosas, ¿sí? Pero no es lo que yo piense. Eso no es emocional. Ya lo hice una vez a través de mis emociones, mis impulsos, y no salió bien. Ahora, el Señor lo que está haciendo es algo más glorioso, trabajando con esto, no trabajando con esta. Ya estamos entrando a estoy entrando a otra etapa de mi vida y cómo el Señor está abriendo puertas, puertas y puertas. Y lo veo con mis propios ojos, familia. Así como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Entonces, permitamos, mírame, permanezcamos cerca del Señor. Permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos prepare para esa obra, porque Él es el que nos guía sinceramente. Amén. Entonces son tres cosas aquí que nos enseña todo este capítulo y es que necesitamos diariamente la dirección del Espíritu Santo. ¿Vieron? Sin esa dirección, sin ese GPS, como dijo Mildred, nosotros nos vamos a desviar. Dos, es que la oración prepara el corazón para el propósito de Dios. Allí estaban todos unánimes, estaban todos orando juntos. Y esa era la iglesia hermosa, preciosa que el Señor constituyó, los inicios de la iglesia primitiva. No se trata de masas,
Se trata de hombres imperfectos que buscan a Dios con un corazón sincero. Eso es, porque Dios sigue formando personas imperfectas para cumplir su obra. Dios no busca personas perfectas, orgullosas y altivas. Amén. Muy bien, vámonos para el Salmo, por favor. Mildred, lee el Salmito, pues, por favor, si tienen la forma. Salmo 121. Sí, lo estoy buscando. Ok. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ah, He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. amén. Qué A glorioso. mí me Mire cómo encanta cerramos. el himno que tiene ese salmo es hermoso. Sí. Así que si ¿Algo lo pueden más? buscar en Dice. YouTube, es hermoso, es hermoso. Sí. El alzaré mis ojos a los montes, este era un versículo, este era un salmo que mi mamá eh, leía mucho, porque ella decía cuando se quedó viuda que el único que la podía socorrer en ese momento de dolor era el Señor. Este es un cántico de confianza. Es un cántico, como aquí lo dice, gradual, que va en aumento, que va llevándote a entender que tienes que reconocer que tu único auxilio viene de las alturas, no viene de la fuerza humana ni de las circunstancias, sino del Creador del cielo y de la tierra. Y Ujú. es hermoso cuando el salmista declara aquí que Dios no duerme, que no se distrae, que Dios no nos abandona, que Él guarda nuestra vida, que protege nuestro camino. Por eso es que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la La tierra. tierra. Ujú. Dios es el guardador, Él no vamos a caminar sin esa vigilancia del Padre. Hay temporadas que los montes pueden ser, yo digo, pueden ser personas. En el caso de mi mamá era la muerte de mi papá, pero qué hermoso es cuando tú dices que la ayuda viene de Él. Y yo creo que lo más importante aquí es que cuando nosotros levantemos nuestros ojos, recordemos que la ayuda no viene de lo que El veo, hombre. sino del Dios que Oh. nos guarda cuando nosotros no nos podemos sostener. Amén. Amén, amén, amén. Nuestra verdadera ayuda no viene del hombre, viene solamente de Dios. ¿Sí? Y aquí hay cuatro cualidades de nuestro Señor, nuestro Dios. Primero, Señor es nuestro ayudador. Dos, Él es nuestro guardador. Tres, Dios es nuestro protector. Y cuatro, Dios es nuestro preservador. ¿Sí? Del 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando nosotros aprendemos a depender solamente de Él. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solamente en Él. Como le dice Romanos 12:2, Romanos 12:2, no, Hebreos 12:2, dice, sobre todo poner los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, familia, muy bien. Y por último, Proverbios. Rosy, ¿Proverbios qué? 16, 18. Léelo pues, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ujú. Amén, amén. ¿Esto pasó con el rey David? Total. Totalmente. ¿Cierto que sí? Y ante nosotros también. O sea, Nosotros también. El Señor no, lo que hace es eso, tratar con cualquier, esa ante corazón. cualquier humano, ¿no? Dios trata con eso antes de, ¿sí? Y lo mismo trató con cada uno de sus discípulos, de los apóstoles. ¿Cómo los trató? Trató primero, antes de recibir el Espíritu Santo, primero ellos tuvo que pasar por un proceso. Y el proceso de poder ellos ver ese momento solemne, ver la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios mío, o sea, 40 días estuvo nuestro Señor Jesús con cada uno de ellos después de la resurrección. Dime si eso no es algo glorioso, para que ellos pudieran entender que tenían que depender solamente de Él y que las promesas de Él eran fieles y verdaderas. Y lo mismo pasa aquí, o sea, nosotros pasamos primero por un proceso de quebrantamiento para luego quitar de nosotros toda soberbia, altivez y orgullo, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para los fines y los propósitos de nuestro Dios. Amén. Muy bien, Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias porque hemos entendido, Señor, a través de una verdad general, que tenemos que depender de ti, que tú eres el único que nos sacas en victoria. Porque si coloco mis ojos en los hombres, en el mundo, saldré más que perdedor. Por eso no puedo depender ni siquiera de mí mismo, ni de mis propias fuerzas, ni de mi propia astucia, ni aún, Señor, ni de mi propio corazón, que es engañoso, Padre. Pero gracias te damos, Señor, por este proceso tan hermoso que tú has permitido en nuestras vidas para poder nosotros recibir poder de lo alto, el Espíritu Santo, quienes dependemos completamente de él. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque nos guías, porque nos has dado dirección, porque tú eres nuestro GPS, nuestra brújula, para llegar a ese destino final, esa vida eterna. Estar solamente allí, cantándole en los cielos al Padre Celestial por toda la eternidad, santo, santo, santo. Y es mi gran esperanza. Y por eso, Padre, te damos gracias, porque cuando tú prometes, tú cumples. Y tú prometiste que ibas a enviar al gran Paráclito, al Consolador, al que nos iba a guiar a toda verdad, al que nos iba a enseñar toda verdad. Y por eso te damos gracias de verdad por cumplir, papá Dios. Gracias por preparar primero el terreno de nuestro corazón, porque sabemos que tú estás obrando en secreto, Señor, en nuestras vidas, porque lo que se viene es algo glorioso, Señor. Gracias por quitar de nosotros todo orgullo, toda altivez. Gracias, Señor, por ordenar todo lo que tenías que ordenar y lo sigues haciendo, Señor. No somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, pero sí hemos alcanzado poder ser más sensibles a tu voz, poder tener más intimidad y comunión contigo, bendito Dios, porque contigo todo lo podemos, sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro gran ayudador, nuestro guardador, nuestro protector, quien preserva nuestro caminar, nuestra entrada y nuestra salida. Gracias, Padre, porque ahora somos nuevas criaturas en ti, mi Señor Jesús. Ahora andamos los caminos tuyos, pensamos como tú piensas, reaccionamos como tú reaccionas. Somos seres imperfectos, pero con tu espíritu siempre andaremos en esa perfección, porque tú eres perfecto, porque tú dices ser santos como yo soy santo, y día tras día solamente queremos eso,
complacerte y ser el reflejo de tu santidad en cada decisión, en cada pensamiento, en cada obra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre amado. Amén y amén. Muy bien, familia. Así que gracias por estar aquí en este gran estudio de ministerio en Cristo, de 365 días íntimos con Dios. Recordemos todos los días, 5 de la mañana, hora México y El Salvador, menos el domingo. El domingo es a las 8 de la noche, hora Colombia. Así que los esperamos mañana nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén.